Gracias, gracias. Entonces, bueno, la biodescodificación es una dinámica. Hoy en día he comprendido que la biodescodificación es algo muy dinámico, es algo muy funcional, es algo trascendente y es algo que determina cómo encontrar las raíces. Entonces, miren, arrancamos con este enunciado, dice, el misterio de un código no es lo que descubrimos, sino el propósito que hay con ello. Esta diapositiva siempre la traigo porque me parece que tiene una connotación bastante profunda y muy importante, porque lo ideal no es solamente encontrar la causa de la enfermedad de nuestro paciente, sino darle sentido al propósito de su vida. Lo importante de sanarnos es saber para qué estoy sano y cuál es mi propósito con respecto a ello, ¿vale? Entonces es eso, se empieza a abrir una luz a toda esa bruma que había, a toda esa dinámica eh, incógnita que tiene que ver con la medicina. Y de hecho, hoy podemos empezar entendiendo un concepto. El problema no es el modelo de salud, pues siempre va a tener fallas administrativas y burocráticas, pero el gran problema del sistema de salud es el gasto energético, es la fuga energética que se genera porque no se determinan realmente las causas de la enfermedad, la raíz de la enfermedad. Si estableciéramos un modelo de salud no fundamentado a lo administrativo y económico, sino a la educación de los componentes del médico, a la institucionalización, de dar nuevas herramientas que determinen el restablecer realmente de la enfermedad, claramente nuestro sistema de salud no fuera una fuga energética, porque eso es lo que es una fuga de energía brutal. Entonces, pues además de que en nuestro país hay una conducta colectiva fundamental, el robo, eso hay que hablarlo abiertamente, tenemos unos sistemas de salud que técnica y científicamente hace falta algo. En medicina integrativa nos veníamos acercando, pero con la biodescodificación la intención es encontrar la raíz. Entonces, quiero decir que la biodescodificación no es una herramienta terapéutica, eso tiene que quedar muy claro. No es una herramienta terapéutica. Para biodescodificar hay muchas herramientas terapéuticas, pero la teoría de la biodescodificación no es una herramienta terapéutica, es una teoría que determina realmente buscar la raíz de la enfermedad. Es un modelo que busca desde la historia clínica de manera fluida encontrar lo que pudo haber afectado a un ser humano en su historia de vida, porque desde que viene en el vientre, así lo vamos a ir viendo ordenadamente en el diplomado. Por eso tenemos que aprender de genómica, que es una nueva ciencia, por decirlo de cierta manera, y digo nueva, no porque la genética no haya estado contemplada en la medicina, sino porque en esa dinámica, las ómicas, que es el conjunto de toda la información de nuestro genoma, determina realmente uno de los principales aspectos y causas de la enfermedad. Entonces, allí sí podemos encontrar una herramienta. Podemos encontrar una herramienta que impacte el ADN celular, que determine una recodificación del ADN, lo cual se implantó, esa marca se implantó en el vientre. Es decir, que lo que vivimos sin útero no se olvida, porque las células tienen memoria. Y de allí fluidamente esa información por sistema de señalización inmunológica y por sistema de señalización anatómica determina impactos de información en nuestro cerebro, de acuerdo a la información que nuestra madre codifique en el vientre. Entonces, con esta información, con esta formación, lo que vamos a tratar es de entender en qué zonas del cerebro se afecta y cuáles son las dinámicas que se afectan en nuestro ADN. Entonces ya ahí empezamos a tener una dinámica fisiopatológica. ADN, en nuestro ADN, en nuestro núcleo celular, nuestro cerebro, ¿sí? Ese sería el otro aspecto fisiopatológicamente que tendríamos que aspectar y toda la funcionalidad que tiene que ver con el sistema nervioso central y las respuestas periféricas, porque claramente cuando una persona se enferma, lo que está haciendo es tratando de sobrevivir. Por ejemplo, si uno tiene sequedad en la garganta, lo que hace el cuerpo inteligentemente es enviar una señalización cerebral que dice, allí hay sequedad. Entonces se empiezan a hipertrofiar las glándulas para que ella empiece a liberar más moco, para que humedezca la garganta. Entonces, de cierta manera, si eso persiste en el tiempo, no solamente se hipertrofia el tejido,
sino que empieza a afectar su ADN y ahí es cuando uno empieza a ver las enfermedades cómo evolucionan en el tiempo, que pueden pasar desde una inflamación hasta un tumor. Entonces, bajo este concepto y esta teoría de la biodescodificación, vamos a poder entender el proceso fluido de la enfermedad. Eso inclusive nos llega a determinar cuál es el pronóstico y qué determinancia tiene un paciente si no hace una gestión. Entonces, esto es una luz que no es solamente a nuestro aprendizaje y a dejarlo solamente en nuestro consultorio, sino que se empieza a expandir una conciencia que determina una forma más profunda de tratar a nuestros pacientes. Y las herramientas también las vamos a dar, van a estar fundamentados a la nanofarmacología, van a estar fundamentados a la medicina funcional, los nutracéuticos, fitoterapéuticos, va a estar fundamentado al mindfulness, igual que a las esencias florales, van a ser módulos muy importantes y al final, pues así como abrebocas a ese programa, estaremos con el doctor Héctor Roa haciendo práctica de craneoacupuntura para que desde la neurosintergia podamos modular esa información. Es decir, es importante que ustedes entiendan que esto no es un tema complicado, que nuestra función era decantarlo para llevárselos a cabo y se convierta en una herramienta terapéutica, perdón, una herramienta teórica que conlleva la terapéutica, que puede ser un poco más fluida y más tranquila en nuestra práctica día a día. Muy bien. Entonces, la biodescodificación en teoría y la definición que se le ha dado es una propuesta de la medicina alternativa que busca el origen, dice, metafísico, pero digamos que busca es el origen existencial de las enfermedades y su significado emocional, que no significa la emoción que tenemos en el día a día, sino lo que se impactó en algún momento de la vida y que se revela como una emoción o como una conducta. Esto es lo bonito, porque vamos a entender que la vida determina información codificada y que nos lleva a generar unas reacciones. Ahí hay unos mapas muy lindos que nos permiten guiarnos para que desde el interrogatorio, lo cual va a ser un módulo de historia clínica, haremos práctica muy seguramente con nosotros mismos y con pacientes. Lo ideal sería comprometernos y no tenerle temor a ver nuestra propia existencia, porque cuando hacemos el trabajo en nosotros, ese sería como el trabajo de grado, por decirlo de cierta manera, que obviamente no es obligatorio porque es un diplomado, pero sí sería muy lindo porque empezaríamos a darnos cuenta realmente cómo nos enfermamos los seres humanos desde nuestra propia experiencia y eso nos va a facilitar la práctica para con nuestros pacientes. Busca encontrar el significado emocional de las enfermedades y es considerada por algunas una de las propuestas sanadoras más naturales y novedosas para ayudar al cuerpo humano y recobrar su salud. Esa es la biodescodificación. Hay otras teorías, como la bioneuroemoción. Uno de los autores es el doctor Eric Corbera, es español, pero esta determina la emocionalidad y las conductas del ser humano. Mira las experiencias emocionales y los conflictos, pero no genera una determinancia neurobiológica, epigenética y respuesta periférica, que es lo que nosotros queremos hacer porque técnicamente así lo tenemos que hacer. Ustedes no se imaginan cuando le damos orden esto en la práctica clínica lo que significa. Entonces hay otras teorías como la bioneuroemoción, pero la biodescodificación tiene un sentido completamente diferente. Entonces, aquí cambia el concepto de la medicina y lo empezamos a volver algo que no nos genere estrés, sino algo que nos genere alegría, algo que nos genere amor, algo que nos genere sentido. Y por eso esta es una definición que Dios ha puesto en mí y dice que es el arte de encontrar el código que determina el origen de la enfermedad, cuyo propósito en principio es restablecer e inducir a la sanación integral y de esta forma determinar nuestro propósito de vida. Fíjense que es un restablecimiento, es un renacer del ser humano. Sanarnos tiene sentido, pero ¿para qué? Para cumplir nuestros propósitos de vida. Y como médicos, hoy quiero decirlo de manera conmovida, estoy muy feliz, no solamente por este lanzamiento, sino porque hoy aprobaron y le permitieron el cupo de ingreso a la universidad a mi hijo, a la Facultad de Medicina de una universidad de aquí de la ciudad. Y eso me tiene muy contento y muy esperanzado, porque dije, normalmente rechazamos, ¿no? Los hijos de médicos rechazan la carrera por la ocupación de su padre, pero cuando mostramos amor, cuando mostramos alegría y cuando mostramos sentido a través de ello, esto se impregna.
Entonces nuestro deber y nuestro propósito es amar nuestra profesión y nos da sentido. Y esto va a acabar con un paradigma que es la enfermedad mental del médico, que es el gremio con mayor índice de enfermedad mental y con mayor índice de suicidio. Algo está pasando y algo no está ocurriendo adecuadamente. Entonces, por eso esto va más allá. El valor de lo que podemos transformar con esto realmente no tiene ningún precio. Muy bien. Entonces, ¿qué es la biodescodificación? Es un método que relaciona la enfermedad física con causas emocionales. Eso es un postulado a partir de la investigación del doctor Rick Hammett. De allí parte todo este andamiaje y toda esta investigación que Dios me ha permitido para entender que una vivencia orgánica genera una respuesta orgánica. Es decir, hay factores que determinan y le dan origen a la enfermedad. Entonces, miren, este es el orden fisiopatológico con respecto a la teoría de la biodescodificación. Siempre tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Voy a poner por aquí mi punterito. Eso. Hay factores hereditarios, ancestrales y transgeneracionales. Esto es epigenética, esto es genética, esto es genómica, esto es genómica, esto es genómica. Entonces es un punto que tenemos que tener muy presentes. La pregunta es la siguiente. En enfermedad crónica, ¿y cuántos pacientes con enfermedad crónica vemos día a día? ¿En cuántos de ellos buscamos herramientas terapéuticas para impactar allí? Me gustaría que hiciéramos como o responder eso en nuestro chat para que realmente y sinceramente digamos cómo estamos impactando y tratando de modular nuestro ADN, que es vital porque de su estado se determina la señal al RNA mensajero que determina la funcionalidad del ribosoma y por lo tanto casi nada, la función de la producción de nuestros aminoácidos que determinan toda la funcionalidad y toda la dinámica de salud en nuestros pacientes, ¿sí? También hay un desarrollo bizarro de acuerdo al contexto y al color. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que tenemos la experiencia y la información en nuestro ADN, luego en nuestro cerebro, y se generan respuestas orgánicas. Hasta allí la parte orgánica de la enfermedad. Pero la pregunta es, de acuerdo a esa experiencia que ha tenido el ser humano, ¿qué conductas adopta? ¿Qué dinámicas toma ese paciente para reparar o para darse al proceso adaptativamente de la vida? Entonces, mucho de esto que ustedes creen es que yo soy así, no, no es real. Usted no es así. Usted tiene unas características que vienen en esencia y es su personalidad genuina. Pero muchas de las conductas y muchas de las creencias, muchos de los mecanismos de reparación tienen que ver es más con una experiencia que tuvimos de la cual ahora no somos conscientes. Entonces, esta presentación debe empezar por entender que no somos lo que creemos, somos lo que somos. ¿Y qué somos? En cierta caracterología, algunos somos, digámoslo, desde los aspectos de la medicina tradicional yin, otros somos yang, unos somos de movimiento, otros somos apaciguados, pero todos estamos instaurados en un solo propósito, que es servir con amor, que es dialogar y comunicar con amor, que es buscar los procesos de compasión, de comprensión, de perdón, de brindar al otro lo mejor de nosotros. Y el conocimiento es vital y fundamental. Entonces, la descodificación no es una teoría que dice, es que el alma grita lo que el cuerpo, el alma llora lo que el cuerpo grita, algo así. No, la descodificación es un postulado teórico científico con un fundamento de fondo muy profundo, pero no complejo de transmitir, no complejo de aprender y sí que nos genera practicidad en el día a día. Y eso es lo importante, de verdad que yo les digo de todo corazón, si logramos hacer esta formación de una manera acuciosa, vamos a poder conocer nuestro cerebro, vamos a poder conocer nuestra funcionalidad del cerebro, vamos a poder entender las reacciones y las respuestas periféricas. Es decir, la intención es que sea muy fluido, muy ordenado, para que eso determine una práctica adecuada. Entonces, aquí hay otros aspectos. Miren, la programación fetal. Miren, la alteración de la microbiota. Y desde que nacemos se empieza a alterar. Y con todo el ambiente que tenemos,
se afecta, pero esto no es lo que determina la enfermedad, es un aspecto. Los estados fisiológicos que tenemos y miren esta causa tan importante, el desajuste cultural. Es decir, que en biodescodificación vamos a tener presente todas las causas de la enfermedad, pero aquí en Colombia, esta es una muy importante. Es muy importante porque el conflicto armado, el conflicto político y el conflicto mafioso determinó en nuestra vida y en nuestros genes determinancias muy, muy importantes. ¿Cuántos pacientes de fondo tienen conflicto o traumas con el conflicto armado? Y esa puede ser la causa de la enfermedad. Díganme cuántos de ustedes tienen presente esa situación. En estos días estábamos haciendo una conferencia y hablábamos de una paciente que el conflicto armado la separó de su núcleo familiar. Eso al final generó una cascada de eventos terribles haciendo una fibromialgia, pero todo se detonó cuando el presidente de la República subió. Entonces el cerebro de muchas personas se conectó con el trauma y quiso exteriorizar y determinar una expresión de ese duelo. Entonces lo que hay es mucha rabia y mucho dolor, pero uno se pregunta, ¿será que Dios hizo ese movimiento por política o lo hizo para que empecemos a aprender compasiva y comprensivamente a perdonar? Esto no quiere decir que él tenía que ser el gobernante ni que es el idóneo. No estoy hablando de términos políticos, sino qué oportunidad tenemos allí. ¿Cuántos podríamos aprender a perdonar desde esa dinámica? Ya si estamos de acuerdo con sus formas o no, eso es otro cuento. Pero lo que no puede haber es odio, lo que no puede haber es rabia y lo que no puede haber es resentimiento, porque eso es como un carbón que tenemos en la mano, que simplemente si lo dejamos allí nos quema y eso es lo que pasa internamente. Pero la rabia está codificada y el miedo frente al conflicto armado en nuestra amígdala cerebral que se codifica a través de la comunicación con el hipotálamo y posteriormente con la corteza cerebral. Entonces vamos a conocer las zonas del cerebro de una manera muy didáctica. Créanme que el docente que traemos es un PhD de la Universidad Javeriana que explica de una manera didáctica, lo digo por experiencia, fue mi profesor de neurociencias y neuroanatomía en un diplomado que hice de neurociencias funcionales y estructurales y fue determinante en el proceso de mi formación y el entendimiento de la comprensión de la enfermedad. Muy bien, entonces estos son como los mismos factores determinantes, miren, pero aquí aparecen unos muy, muy, muy importantes, hábitos, costumbres, creencias, actitudes y comportamientos. ¿Por qué traigo esta diapositiva? Por una razón sencilla. Imagínense que nosotros decimos y guiamos a nuestros pacientes a que cambien sus hábitos y prácticamente los juzgamos porque no los cambian. Pero la pregunta es, ¿qué está implícito en su genoma? ¿Qué está implícito en su giro cingulado anterior cerebral para que ellos determinen no cambiar esa conducta? Inclusive una mala alimentación, una adicción, una dinámica de relación inadecuada, puede ser supervivencia, aunque sufra, yo ahí estoy, porque es lo que me genera seguridad. Ahí es donde vamos a enseñarle a decodificar al paciente, porque también tenemos que ir mirando progresivamente y eso lo vamos a aprender y es cómo nos conectamos con la historia de vida de ese paciente para entender que una costumbre casi que ni es nuestra, es adquirida y heredada normalmente. Entonces, por esa razón, esta parte aquí es fundamental. Muy bien. Entonces, básicamente y claramente la biodescodificación lo que nos está diciendo es que debemos conocer nuestro árbol genealógico, ¿sí? Para saber que la familia es un cofre del tesoro o puede ser una trampa mortal. Todo depende del sentido que le demos a nuestra historia familiar. Por eso esto no se trata de humanismo, rechazar a la familia o apegarse a ella, sino entender quién soy, llevar al paciente a estados de autorreconocimiento. Por eso en el proceso de formación permanentemente vamos a estar dando, después de las básicas, vamos a estar dando bases y herramientas psicoterapéuticas basadas en la sanación basados en conciencia espiritual de amor. Esa es una herramienta fundamental para que el paciente transgreda y trascienda al conflicto que le genera dolor. Si en el cuerpo, si en el corazón, si en nuestro sistema límbico hay rabia, hay tristeza, hay miedo y hay dolor, la enfermedad siempre va a estar implícita. Por eso toca transformarlo sí o sí. Cuando usted hace un proceso de sanación y de perdón, pues su corazón está en paz. ¿Y por qué se va a enfermar? Y eso lo posibilita que usted le enseñe a otro a perdonar.
un paciente que llega, una abuelita que llega con una artrosis severa, ¿qué tiene en las manos? Toda la contención de sus emociones vividas a través de toda la vida, un desgaste y una contención dolorosa. Por eso las herramientas para restablecer el circuito, todo el sistema, todo el organismo, es fundamental. Y hay unos protocolos, sí, con acupuntura, hay unos protocolos con sintergética, hay unos protocolos con terapia neural, hay protocolos y herramientas que nos van a permitir, que se las vamos a transmitir en un módulo presencial de práctica, para que claramente podamos restablecer nuestro equilibrio, nuestro organismo. Entonces, esa abuelita que hay que enseñarle, que hoy en día vive con su esposo y le quiere torcer el pescuezo. ¿Por qué? Perdón el término, ellos dicen así, pero ¿por qué? Pues claro, hubo infidelidad, hubo alcohol, hubo irresponsabilidad, hubo miedo. Entonces esa abuelita se contuvo toda la vida y no pudo haber hecho nada, ¿sí? Y entonces ahora al final de la vida, el abuelito vulnerable se cambian los papeles. ¿Cuántos casos de esos conocen en su familia? Pues claramente a la abuelita hay que enseñarle a perdonar desde la compasión y desde el amor para que libere su dolor. Pero además llevarla a un proceso y a un sistema de autorreconocimiento de valor, que es que si ella no perdona, quien se está agrediendo nuevamente es a ella, porque si ella vive en la rabia y el resentimiento, pues la artrosis a quién le va a doler. Es un conflicto de desvalorización, toda alteración de la estructura ósea y muscular, como que me desgasté y me desvaloricé para tratar de darme al proceso de la vida de una manera inadecuada. Eso es bien importante y créanme que el dolor empieza a liberarse allí. Si a eso le encontramos y le esculcamos la culpa, pues claramente vamos a darle también orden a esa información para que no esté allí. La culpa es uno de los conflictos emocionales que determinan alteración del timo, pérdida de autorreconocimiento. Dios. Entonces uno dice, wow, ¿cómo se están gestando tantas enfermedades autoinmunes? Hay mucha autoagresión, hay mucha violencia consigo mismo. Sé cuando yo le disparo al otro, el tiro me lo estoy pegando a mí. Entonces, sanarnos es conveniente personalmente, pero es trascendente existencialmente hablando. Y eso es lo que nosotros vamos a ir haciendo. Carlos, te recomiendo, porfa, cuando vayamos unos, no tengo reloj a la mano, perdóname, unos 45 minuticos, me vas acercando, porfa. Entonces, el mecanismo fisiopatológico, miren, esto lo vamos a ver punto a punto. El experto en genómica nos va a decir cómo actualmente hay estudios e inclusive qué posibilidades de estimulación se pueden generar frente a la información que vivimos en el vientre. Esto ya tiene evidencia científica. No, no es decir, es que yo lo que ya viví en el vientre ya lo viví, o lo que viví a los 7 años ya lo viví, eso ya pasó, el pasado pisado. Sí, mentalmente, pero cerebralmente y genómicamente hablando, no. Por eso tenemos responsablemente los médicos que aprender a generar herramientas para con ello. Entonces, ese es uno. Otro pueden ser impactos emocionales, abusos físicos, abusos sexuales. Otros es impactos emocionales por sobreprotección. Ese es uno que está muy de moda, ¿sí? Que hace perder toda la dinámica de identidad. Y este es un punto que lo voy a explicar. Me voy a encargar de explicarlo muy bien, porque es lo que estamos viendo hoy en nuestros niños y eso determina mucha alergia. Es decir, posibilidades de generar a futuro enfermedades autoinmunes o mentales, claramente. Ansiedades, genera trastornos depresivos, desidentificación, conflicto relacional. Esto es un tema bien complejo, pero voy a dedicarme a generar un capítulo a lo que es la conducta de sobreprotección, desde dónde se origina ello. ¿Mm? Y eso tiene que ver con madres que pudieron haber sido vulneradas, entonces quieren hacer todo lo contrario con sus hijos. Esa es la famosa teoría de que no quiero que a mis hijos les pase lo que a mí me pasó, pero lo terminan generando y potencializando a la máxima potencia. Y eso termina por generar el mismo problema. Es lo mismo un abuso sexual que una sobreprotección personal. Prácticamente genera el mismo trauma y la misma herida, porque así lo he visto con pacientes con las mismas patologías. Muy bien. Entonces, de acuerdo a esa información en el vientre o de acuerdo a ese impacto emocional, es cómo nos adaptamos de manera inmediata para reparar ese trauma y transitoria. Eso determina toda nuestra parte biológica, mental y emocional. Que no se procese esa información, pues se genera una codificación de focos neurales.
y es lo que a futuro determina no solamente nuestra conducta y nuestro comportamiento, sino también la enfermedad. Y los mecanismos fisiológicos adaptativos a esa información. Entonces ahí es cómo nos reparamos. Entonces si hubo carencia económica, pues me vuelvo un empresario súper exitoso, pero obsesivo, temeroso con el trabajo, termino teniendo dinero, pero al final de la vida me sigo pareciendo al niño, me vuelvo a parecer al niño que que no puede comer. En fin, la primera infancia no había con qué. Y al final de la vida no puedo comer porque pues hice una diabetes. ¿Por qué? Porque fue una vida amarga. Y al amargo hay que echarle ¿qué? Dulce, y tiene que llegar ¿a dónde? Hasta la célula, por eso se genera resistencia a la insulina. Es decir, todo tiene una coherencia que está determinada en el trauma, en la conducta, reparación, adaptación, pero finalmente con una funcionalidad o una respuesta biológica orgánica perfectamente clara. Allí acabamos de describir una artrosis y una diabetes. ¿Cómo la vamos a abordar? ¿Cómo la vamos a trabajar? Ese es como el trabajo. No solamente hay que estimular al páncreas y ordeñarlo más, no, hay que hacerle una apertura a la célula que determine una nutrición tranquila, confiada, alegre y amorosa. Es llevar a un paciente a estados de sanación. Pero quiero decir algo, para el médico lo importante es lo orgánico, para el médico lo importante es restablecer el cerebro, el genoma, para el médico lo importante es restablecer la respuesta periférica que se está dando. Y ahí podemos empezar a generar una terapéutica sincrónica y ordenada, coherente y equilibrada. Pero si usted no tiene que ser psicoterapeuta. Y esta teoría siempre me la van a escuchar y el concepto va a ser el mismo porque es el que tenemos que afianzar. Entonces usted no tiene que ser psicoterapeuta, se lo puede mandar al especialista en eso para que él module ese proceso de la enfermedad. Entonces somos un equipo multidisciplinario. A veces inclusive se necesita la psiquiatría. Pero claro, porque el cerebro, no, desde el mental y la parte cerebral del paciente no tiene la capacidad de gestionar su proceso de vida. Hoy en día, gracias a Dios, la psiquiatría ha modificado mucho las moléculas. Por esa razón va a haber un módulo donde un experto psiquiatra y experto en psicología conductual y emocional nos va a permitir, nos va a transmitir las patologías más frecuentes, los medicamentos utilizados actualmente, una leve guía, no para nosotros prescribir, sino para saber en qué condición está nuestro paciente mentalmente hablando. Y él nos va a dar una guía muy profunda. Es también un psiquiatra extraordinario, que es al que yo le refiero a mis pacientes, cuando no corresponde o no es mi competencia, dado que el paciente puede estar completamente alterado. A veces hay que generar los pasos que corresponden. Y la medicina es una. Y si uno desconoce la medicina convencional, pues empieza a tener problemas muy serios y puede poner en riesgo su propio ejercicio. Muy bien, estas son las 5 leyes biológicas, las vamos a ver una a una, que explica lo que es la enfermedad para el doctor Hammer. Básicamente, una disautonomía. Entonces, ley en ciencia se entiende como un vínculo constante entre un antecedente y un consecuente. Miren esto tan importante. Ley en ciencia, una ley se entiende como un vínculo constante entre un antecedente, trauma, información, vientre, infancia y un consecuente. Entonces nosotros vamos a restablecer ese antecedente para que haya un consecuente terapéutico y ojalá un resultante adecuado. Muy bien, entonces este cuadro no me voy a extender en él porque lo estudiaremos con toda la tranquilidad y con toda la calma para generar procesos terapéuticos, porque estas leyes nos van a explicar si estamos en una disautonomía por hipersimpaticotonía o por hipersimpaticotonía o hiperparasimpaticotonía, o si hay implicación de gérmenes, o si el paciente ya está haciendo un proceso terapéutico, que tal que ya venga de psicología y ya le empieza a mejorar, pues lo que nos resta es restablecer la parte biológica. Entonces, estas 5 leyes son muy sencillas y en el diplomado ustedes van a darse cuenta que yo soy como eh, muy repetitivo, muy como escuelita y me van a perdonar, pero para haber entendido esto, se requirieron muchos años.
Entonces sé que para transmitírselos tengo que hacerlo de una manera sencilla, pero también repetitiva para que esto quede allí. Y la invitación es a que podamos estudiar para afianzar este concepto, que hoy no le tenemos que llamar biodescodificación. Realmente estoy buscando maneras como para cambiar ese concepto, porque esto es medicina. Es medicina, simplemente es medicina, pero ahora con unas connotaciones y unos aspectos de fondo mucho más profundos. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a entender y a comprender y a conocer nuestro cerebro. Entonces aquí empezamos a darnos cuenta que el cerebro tiene varias partes que son distintas. Miren, esta es la corteza cerebral, marcada en rojo, esta es la sustancia blanca, miren el mesencéfalo, miren el cerebelo y el tronco cerebral. Cada partecita del cerebro, que estudiaremos una a una, eso es un módulo de 8 horas cada uno, ahí lo estudiaremos con mucha calma, pero no se me angustien, porque nuestro diplomado no va a estar fundamentado en aprender una cantidad de teorías en un diccionario, que es lo que se hace en biodescodificación. Ciertamente, no, lo que vamos es a enseñar a generar dinamismo desde un conocimiento consciente. Usted dice, ¿qué órganos pertenecen a la corteza cerebral? ¿O qué órganos nacen del ectodermo igual que la corteza cerebral? Entonces, por ejemplo, la piel. Ah, espera un segundo. El ectodermo, que es corteza cerebral, significa cómo me relaciono con el entorno, porque aquí está la corteza que auditiva, la corteza visual, está la corteza de percepción, está la corteza táctil, está todo, la somatosensorial. Entonces uno dice, ah, espere, esa es la forma como yo me relaciono, cómo vi, cómo palpé, cómo olí, cómo sentí. Entonces tú dices, ah, un conflicto de separación que afecta a la piel. Entonces, si usted hace un tratamiento de piel, de la piel, y usted no corrige el conflicto de separación, o usted no corrige la relación que está teniendo disfuncional con su pareja, pues la psoriasis, la dermatitis, el vitiligo y todas esas dinámicas pues van a generar como nunca una mejoría completa. Por eso no se trata de solamente humectar y hacer todo el tratamiento de piel, está perfecto, pero ¿qué estamos haciendo a nivel central en una patología crónica de piel? Esto es un ejemplo para que ustedes sepan que ese es el mapeo que vamos a hacer, pero va a ser dinámico y funcional. Esto es verdadera medicina funcional. Tengo un problema en el estómago. Ah, bueno, yo sé que el estómago nace al igual que el tronco cerebral del endodermo. Entonces yo digo, ah, espere, entonces quiere decir que están relacionados. Si yo tengo una gastritis, quiere decir que yo tengo un problema en mi supervivencia, porque el tallo cerebral tiene que ver con tiene que ver con la supervivencia, la alimentación, la respiración, todo lo que tiene que ver con el sistema reproductivo. Eso es sobrevivencia. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un problema en cualquiera de esos órganos, entonces patologías como asma, como gastritis, como alteraciones geniturinarias, tienen que ver es con el tallo cerebral. Y la evidencia lo muestra porque qué hace el nervio vago o qué hace el nervio hipogástrico más abajo. Determina la funcionalidad de esos órganos. Entonces, si yo estoy estresado o no, que eso lo vamos a mirar ahorita en los ejes de estrés, pues claramente voy a tener un problema gástrico, ¿sí? Por ejemplo, me cae como una patada en el estómago. ¿Por qué? Porque puede estar invadiendo esa persona, esa situación, mi territorio. O porque yo me puedo estar sintiendo amenazado. Entonces veo a mi jefe y me da dolor de barriga. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago bien delante de mi jefe o no lo hago bien en mi trabajo, pues puedo perder el trabajo, pierdo el alimento, es miedo. Por esa razón es que trabajamos como trabajamos, porque perdemos la confianza. Eso tiene que ver también con temores a las autoridades. Lealtades madre, lealtades padre. Es la forma en que nos relacionamos por lealtades. Y así cada capa. Miren, el mesodermo nuevo significa sustancia blanca, de ahí sale la sustancia blanca y determina toda la funcionalidad con los huesos, con los músculos y los tendones. Entonces uno se pregunta, ¿una artrosis solamente se mejora con qué medicamento? Con colágeno, ¿sí? Es vital y fundamental restablecer y generar esa piezoelectricidad. Una tiene, pues, los
dispositivos médicos que actúan muy bien allí, generan piezoelectricidad y estimulan la sustancia blanca. De hecho, les cuento que estuvimos en Italia en, el- en una visualización de todo lo que tiene que ver con los dispositivos médicos y hay una información que les vamos a entregar al diplomado que es genial, porque claramente estimular la periferia significa estimular el cerebro con colágeno, pero esto más allá de lo que significa la herramienta que tiene el laboratorio que nos respalda, Eurolife, en el diplomado, es ayudarle a entender al médico esa fisiología. Pero claramente no solamente ese estímulo es el que me sirve, sino que yo de algo que aquí nos pueda restablecer esa dinámica neuronal. Eso es lo importante. Entonces, ¿qué vamos a aprender? A estimular, a modular y a restablecer las estructuras que se afectaron. Y uno de ellos es este eje, miren, hipotálamo, hipófisis, adrenal. Estas dos glandulitas con el hipotálamo, vamos a aprender mucho de eso. El doctor es un genio para enseñar la anatomía y la funcionalidad del sistema hipotálamo, hipófisis, glándula adrenal. Lo vamos a aprender y entender de una manera muy sencilla. También hay microorganismos asociados. Entonces es como todo un mapa que poco a poco lo vamos a entender, pero créanme que en los 4 módulos que vamos a hacer única y exclusivamente de biodescodificación, vamos a tomar capa a capa. Son las 4. Una, esta es otra, 2, 3 y 4. Y allí vamos a ver qué implicaciones y cómo son coayudadores los microorganismos. Claro, el cuerpo dice, uy, está creciendo mucho ese tejido, entonces yo le mando un honguito para que se coma ese tejido que puede estar creciendo anómalo. Es como una dinámica reparadora. Entonces, fíjense que en el estomaguito, en el colon, en el pulmón, tenemos que empezar a mirar cómo modulamos también esta información por hongos. Pero ya lo miraremos con calma. Quería contarles es porque hay una asociación de microorganismos que son completamente defensores al proceso y a la respuesta vital de la vida. Aquí está una correlación un poco más sencilla, miren, este es el ectodermo, miren cómo está la piel, cómo está el cerebro, cómo está el, el- la médula espinal, ¿viste? Este es ectodermo, es muy importante tener muy presente estos mapas. Ah, es sustancia blanca, es mesodermo, entonces ya uno sabe que son hueso, miren, esos son todos los huesos, músculos y tendones. Entonces ya yo sé que si tengo una artrosis, tengo que estimular aquí. Pero eso lo vamos a hacer con ejemplos, eso lo vamos a hacer lo vamos a esquematizar de una manera tridimensional, lo vamos a hacer de una manera muy profunda. Muy bien. Y miren, esto es endodermo, tallo cerebral, tiene que ver con todo el sistema de supervivencia, pulmón, corazón, sistema y tubo digestivo. Entonces, las enfermedades de colon no solamente es dar un probiótico para que restablezca la función neuronal, desde producción de mayor 5-HTP, no, no es solamente mejorar el sistema inmunológico, no, es enseñarle al paciente cómo tiene que ejercer la función adecuada de ese órgano, soltar la embarrada que me hicieron. Son sistemas de perdón y de recodificación a todo lo que he acumulado y no he podido soltar. Por eso es que existen estreñimientos tan crónicos y por mucho que yo le dé, el cerebro tiene retenida esa situación, principalmente desde el tronco cerebral. ¿Mm? Eso es bien importante. Este es un mapa que lo estudiaremos muy juiciosos y hasta no aprendernos nos vamos a quedar tranquilos. Miren que tiene que ver capa embrionaria, endodermo, qué hizo, qué fabricó el tronco cerebral, para qué funciona, para sobrevivir, supervivencia. Entonces, ¿cuándo se afecta? Cuando yo siento que no puedo conseguir el alimento, no puedo expulsarlo, temores a la muerte o a desaparecer. Aquí están todas las enfermedades de pulmón, por ejemplo. Entonces, el miedo no es una enfermedad el miedo no es la emoción que está ligada al pulmón, no, pero sí determina mucha enfermedad en él, porque desde la medicina china, pues el miedo está codificado con el riñón, pero eso no lo vamos a enredar, sino esto es otro código y es otro mapeo y otra dinámica, otra teoría que determina postulados más técnicos con respecto a lo médico, propiamente hablando, a nuestra medicina, que es la occidental, ¿vale? El mesodermo, obviamente, la medicina tradicional china,
la acupuntura, la moxibustión, todo lo que significa las herramientas que ellos tienen van a ser fundamentales, porque pues, es lo que nosotros hacemos en nuestro día a día y no ejercen o no generan efectos secundarios o discrasias que puedan poner en más riesgo la vida del paciente. Entonces aquí vamos aprendiendo estos cuadritos, nos los vamos a aprender de memoria y vamos a tener todo el tiempo para hacerlo, lo vamos a hacer con mucho repaso, por eso el diplomado dura tanto tiempo. Y si queremos generar un proceso de aprendizaje en tiempo, tenemos que dedicarnos a ello, tenemos que dedicarnos a ello. Esto es una formación. Muy bien, aquí estos son mapas mucho más complejos donde ya te dice el ectodermo ya no solamente el cerebro y la piel, sino es todos estas estructuras, porque hay estructuras en el cuerpo que aunque estén en un órgano que pertenece en esencia al endodermo, por ejemplo, en el estómago, tiene partecitas. Por ejemplo, la curvatura menor ya no está determinada por el endodermo, sino está determinada por el ectodermo. Entonces el conflicto, por eso las endoscopias son importantes, porque es distinto que yo tenga una úlcera en la curvatura menor a que yo la tenga en la curvatura mayor. Nos va a enseñar a ser mucho más puntuales y específicos. Pero como les digo, a esto no hay que tenerle temor porque va a ser muy dinámico y muy funcional y de verdad que la premisa y de verdad que toda la intención es transmitirles el concepto para que la herramienta se pueda llevar a cabo. Muy bien, esto es a ver, entonces aquí estamos con, hoy en día hay especialistas que determinan esto, pero no se acentúan a esa dinámica de cómo tenemos que reprocesar la mente, reprocesar la emoción, reprocesar neurobiológicamente hablando. Entonces la biodescodificación solamente habla de técnicas basadas en ejercicios terapéuticos que determinan restablecer a través de una acción. Por ejemplo, si usted le tiene un resentimiento, acercarse a su padre con amor. Pero pues si ya su padre no está, entonces ¿cómo lo hacemos? Ellos utilizan esas técnicas, pero pues esto pertenece más a esa teoría. Nosotros lo vamos a hacer más desde restablecer de acuerdo a lo que el paciente nos vaya informando, porque no todos llegan con el conflicto aflorado. Es decir, de las herramientas más importantes que vamos a dar es historia clínica y cómo vamos a hacer que a partir de la historia clínica, con ese motivo de consulta, empieza el proceso de sanación del paciente. Entonces, llega un señor que simplemente es un empresario, a él no le interesa que le digan nada de sus emociones, ni que está estresado, ni mucho menos, sino él dice, no, venga, tengo migraña. Entonces, nuestro interrogatorio lo va a llevar a generar estímulos que van a ir haciendo una apertura, no solo de la conciencia, porque ya moviendo un foco neurogénico, puede empezar a mostrar sensibilidad y él va tomando confianza de esa manera, porque no nos podemos dar una información a un paciente que él no está pidiendo. Él no fue a eso, fue a que le quitaran su dolor de cabeza, pero sí es nuestro deber tener nosotros en el pensamiento y en el accionar médico siempre establecer el origen. Porque si yo le quito el dolor de cabeza, estoy apagando no una alarma, sino una visualización de nuestro cuerpo, como, sí, una alerta, digámoslo de cierta manera. Pero no quiero darlo en esos términos, sino en un término donde simplemente el cuerpo está respondiendo frente a algo que no es adecuado. Entonces, nuestro deber no es mandar al paciente sin migraña después de una terapia neural y que a los 3 años vuelva con una enfermedad más delicada. Eso es lo que tenemos que empezar a entender, una depresión, un trastorno de ansiedad, porque si propiamente se está afectando el cerebro, nuestro deber es ir más allá. Entonces, esto no es complejizar la medicina, es darle un sentido fluido, un sentido dinámico desde lo sencillo que poco a poco nos puede ir profundizando para generar confianza y estabilidad inclusive a nuestros pacientes. El paciente va a sentir que está ante un profesional que le permite reconocer su síntoma, que le permite reconocer su posibilidad de causa de enfermedad. Entonces podemos decirle, bueno, mira, tu migraña tiene una connotación y es que te estás estresando. Algo te está estresando o desde la narrativa que él diga es que en mi casa o tal cosa, ¿tú por qué crees que tienes la migraña? Eso en la historia clínica lo vamos a ver. No, por esta razón o por la otra. Por ahí nos empezamos a guiar. Te estresas. Entonces, sí, bueno, mira, tienes que bajarle el estrés, lo que hablamos normalmente en consulta. Pero el punto y la clave aquí es decirle, mira, pero tienes que empezar a entender que tu estrés no es por la situación que estás viviendo. Seguramente estás reaccionando de manera estresante a esta situación que vives hoy
porque probablemente así aprendiste a reaccionar frente a situaciones que así pudiste haber vivido en tu pasado. Y ahí se genera clic para que el paciente entienda que sí tiene que modificar esa situación. Muy bien. Hay otras maneras de acercarnos al diagnóstico. Vamos a ver algunas cositas así muy someramente, como de, eh, con respecto a como hologramas y con respecto a, a las diferentes formas de poder generar diagnóstico. Es decir, no vamos a verlo todo, pero sí las vamos a renombrar. También tenemos que entender que dentro de esos mecanismos fisiopatológicos, que recuerden, información del vientre, información de impactos traumáticos en nuestra existencia, mire, y eventos y factores determinantes de las conductas y o adaptación. Ejemplo, conflicto de separación, relaciones disfuncionales. Determina lo que es bueno y lo que es malo, el juicio. Vamos a aprender a liberarlo. Vamos a ver lo que significa la preferencia, el apego, el rechazo. Porque teóricamente, una madre, teóricamente, porque eso no es una realidad. Una madre no prefiere a un hijo que al otro, simplemente tiene una conducta y una dinámica de fijación porque siente que en esa presencia hay una posibilidad de reparar su herida existencialmente hablando. Por eso usted le pregunta a su mamá, a una mamá, que si quiere a sus hijos por igual y ellas todas dicen que sí, pero lo que hace es una fijación que determina más problema con el que se fijó que con el que rechazó posiblemente. Ni siquiera es un rechazo, no tiene esa afinidad. Y bueno, también tenemos que mirar cómo fue el proceso de adaptación y o vivencia de acuerdo a estos eventos que el ser humano ha podido tener, ¿vale? Esto es muy importante hoy en día, porque esas relaciones disfuncionales y los conflictos de separación determinan la forma en que yo me doy al proceso de la vida. Determino si esa persona es mala y si esa persona que me hizo ese daño, entonces yo tengo que empezar a preguntarme para qué estuvo en mi vida. Y eso es lo que le tengo que empezar a transmitir al paciente. Ah, es un masculino doloroso. Ah, bueno, pero esto te duele mucho y esto te hiere mucho. Quiere decir que posiblemente en tu cerebro están guardadas memorias neuronales, en la corteza cerebral especialmente, que tienen que ver con situaciones en relación directamente con el padre o en la forma en que se relacionó el padre con la madre. Muy bien. Este es, este es el mismo mapa que va a determinar los órganos que están afectados de acuerdo al motivo de consulta del paciente. Miren, también hay otras dinámicas adaptativas por creencias, mucha creencia heredada, mucha. Es que mi familia es así, modelos a seguir por herencia, muchos. Hay mucha identidad con nuestros ancestros, duelos inconscientes no impactantes. Entonces, muchas veces, por ejemplo, se murió mi mascota, pero como socialmente eso no está determinado en una relevancia colectiva, hoy en día un poco más. Entonces, claro, de pronto no le puse mucha atención a la situación, pero realmente qué representaba esa mascota para mi vida. Es un conflicto de separación y bien delicado, porque las mascotas hoy se convirtieron en compañía, en amor incondicional. Sí, ese fue el lugar que yo le di. No quiere decir que esa sea la realidad de la mascota. Fue el lugar que yo le di por un conflicto que yo tenía en mi historia de vida. Con la mascota reparé mi existencia. Lo que no pude hacer con mi esposo, lo que no pude hacer con un hijo, lo hice con la mascota. Claro, la mascota es un concomodato increíble porque tú le das comida, techo y cama cómoda y él te mueve la cola. Y eso la gente lo ha llamado un amor incondicional. No, eso es concomodato, eso es una relación de conveniencia. Pero el verdadero amor, ¿qué significa? Entonces, sé que estos son temas que pueden generar un poco de polémica, pero empiezan a generar sentido. Claro, ¿y por qué lo digo? Porque si usted hace una pérdida de su mascota y no gestiona en amor y en desapego la situación, pues se va a enfermar como si hubiese perdido un ser querido, un hijo, una madre. ¿Qué significaba esa mascota a su vida? ¿O qué reparó? ¿Qué reemplazó? Muy bien, perdón. Entonces, está esta frase porque me parece muy importante y es antes de juzgar, hay que buscar la verdad. Antes de lastimar, ponte en su lugar. Esto es muy lindo porque determina procesos objetivos para liberar el resentimiento. Yo estoy juzgando a esa persona. ¿Cuál es la verdad? Entonces, sí, claro, esa persona hizo daño.
Pero ¿cuál es la verdad de pues, que esta persona hizo daño? Pues una persona que seguramente también tuvo una historia, que generó unas determinancias existenciales y determinó situaciones dolorosas en la vida. ¿Sí? Entonces se quiso reparar conmigo. Muchas veces el esposo no consume alcohol o tiene una infidelidad por querer hacerle daño a la pareja o la esposa, sino porque simplemente ya no se sentía conforme para reparar el conflicto doloroso que pudo haber tenido en su proceso de vida. Entonces allí es donde podemos aprender a perdonar, ponerme en el lugar de esa persona, porque él de pronto nos fue infiel con una persona, pero ¿y con qué no somos infieles nosotros? ¿Con qué somos infieles? ¿Acaso la alimentación no puede ser una dinámica de infidelidad? ¿El alcohol, las drogas, sí? ¿El trabajo? Hay que empezar a entender eso. Muy bien. Y hay otros impactos de vivencias que vamos a ver una a una, y para eso viene pues, un experto para enseñarnos a reconocer estas heridas y ayudar a transmutarlas, a sanarlas y a transformarlas. Y estas son las 5 heridas de las cuales muchos vivimos en ellas. Si no hacemos sanación, herida de rechazo, herida del abandono, herida de la humillación, herida de la traición y de la injusticia. Una separación. Hoy no sé por qué estoy conectado con esa situación dolorosa de vida, pero genera, miren, rechazo total, rechazo al otro y el otro me rechaza. Abandono, se fue y me dejó. Humillación, no valgo como para estar con esa persona. Me traicionó y no es justa esta situación. Pero la pregunta ¿es lo que estoy viviendo ahora? De ahí es el punto de partida. Y nosotros tenemos que tener la habilidad para que ustedes aprendan a conectar con la herida que tuvo ese paciente en su pasado. Y entonces aquí hablamos de lo que significa el proceso adaptativo de la vida. Entonces nos enseñaron a creer que algo nos hacía falta y que algo más tenemos que tener y que lo que tenemos, de ello dependemos. Entonces vivimos en un estrés crónico para la consecución o para el mantenimiento. No confiamos en el proceso de la vida. Entonces la intención es aprender a entender que el estrés no es normal. El euestrés, cuando nos va a morder un perro, ese sí es normal. O cuando yo chapoleo una piscina porque me estoy ahogando. Eso es un estrés agudo que es normal. Pero el estrés crónico no debería existir. Y tenemos que aprender a gestionarlo y modularlo. Y nosotros, pero eso es un proceso. Entonces, nada es mágico y nada es de un día para otro. Herramientas terapéuticas para restablecer lo que se afecta con el estrés. Por ejemplo, el locus ceruleus, los núcleos paraventriculares, que es el hipotálamo, la hipófisis, el hipotálamo, ¿sí? Y la glándula suprarrenal, vamos a tener las herramientas para restablecer esa situación. Las vamos a tener. Y nosotros tenemos que tener presente que si no manejamos esto aquí, ¿sí? Es muy difícil que se recomponga toda la respuesta periférica. Entonces, mire el núcleo paraventricular del hipotálamo, cómo determina la liberación de las hormonas en la hipófisis anterior y posterior. Pero esto no se los voy a enseñar yo. Esto se los va a enseñar un verdadero maestro de la anatomía, de la neuroanatomía, doctor Rivera, el profe de anato, le dicen en la Javeriana. Entonces, imagínese que esto es lo que afecta al estrés y nuestro deber es ayudarle a nuestros pacientes a restablecer esto. Les garantizo que si logramos remover aquí, desde lo biológico, desde lo estructural y funcional, les garantizo que acá abajo, si aprendemos este código de lectura, vamos a poder restablecer de una manera más estable a nuestros pacientes. Porque claro, la medicina funcional, la medicina homeopática, la medicina alternativa hoy da herramientas nobles que mejoran al paciente, pero ¿qué pasa? Si el paciente no hace su sanación o no buscamos restablecer de fondo, entonces hace una cosa que se llama esto, oscilación, nos empieza a oscilar. Vuelve el paciente y vuelve el paciente. Y uno, bueno, está contento porque tiene la agenda llena. El problema es cuando el paciente ya se empieza a amargar porque no se mejora y porque está gastando demasiado dinero. Eso sí que es complicado. Y yo sé que eso nos pasa en consulta, en nuestra práctica diaria. Estas son las repercusiones sistémicas. Mira, este eje lo va a explicar el doctor Felipe durante, o sea, vamos a aprender de estrés, sí o sí. Este hombre de esto sabe mucho, el doctor Felipe Torres va a ser nuestro docente de todo lo que son las respuestas neurobiológicas, de todo lo que actualmente hay en neurobiología, de todo lo que significa la neuroplasticidad y de todo lo que significa
las dinámicas del estrés y sus repercusiones orgánicas. Lo va a hacer muy esquemático, muy didáctico, porque claro, a veces hacemos una conferencia y una charla y pues nos toca hablar de todo en una hora y eso no nos permite aprender esto realmente. Estas son las causas, estas son las respuestas y los efectos directos e indirectos del estrés. Estas son las dinámicas de neurotransmisores. Vamos a aprenderlo en neurobiología funcional. Esto es bien importante porque estamos aprendiendo que en biodescodificación vamos a conocer la estructura, la funcionalidad y el dinamismo, que tiene que ver con tres aspectos. El primero es neurotransmisores, el segundo es neuroinflamación y el tercero es toda la alteración del sistema inmune que se puede llevar a cabo cuando hay estados de trauma, de estrés o de adaptación inadecuada o de mecanismos reparadores que tienen que ver con los estados de compensación frente al estrés o al trauma mismo que pudimos haber vivido. ¿De dónde surge una obesidad? Eso es lo que tenemos que empezar a tratar. Ya no seguir atemorizando a nuestros pacientes con la comida, ni siendo prohibicionistas con ellos. Eso es muy complejo y está determinando más enfermedad, porque el paciente no solamente se afianza al miedo desde lo que le transmiten en las redes sociales o popularmente hablando, sino que además siente más culpa y eso afecta más el sistema de autorreconocimiento y conllevamos una enfermedad mucho metabólica y una discrasia mental mucho más complicada. Al final el paciente dice, me importa un diablo y sigue comiendo. Estas ya son formas y dinámicas de aprendizaje de nuestro sistema nervioso central. Lo importante y la garantía es que ustedes van a salir aprendiendo de lo que es un cerebro. Bueno, pues claramente se necesita que reconozcamos nuestra dificultad para poder restablecerla. Ya vamos a tener algunos postulados de medicina tradicional china. Bueno, son los mapeos. Miren, lindo porque vamos a aprender a generar en la práctica de puntura y además de estimulación con los dispositivos médicos. Miren, a nivel del tallo cerebral, aquí están eh, todos los órganos que son adaptativos, hígado eh, y de supervivencia, estómago, colon. Vamos a aprender a punzar aquí y vamos a aprender a escoger los medicamentos que allí corresponden. O sea que el aprendizaje va a ser muy práctico para que ustedes vayan a hacer su práctica. Me encantaría que me enviaran un WhatsApp o un correo diciéndome, Doc, que estoy haciendo punción en tallo cerebral, número 9 hígado, para restablecer un síndrome de vértigo, para restablecer una patología de fibromialgia. ¡Wow! Entonces es bien especial eso. Estos son como los mapas. Aquí está todo lo que es el mesencéfalo. Miren cómo se mapea de bonito. Esto es una página que vamos a estudiar. Las tomamos siempre reconociendo y con el permiso de quien la creó en Cosciencias. Esto es un trabajo muy bonito y es muy noble porque ellos permiten el uso de esta información. Miren, aquí está todo lo que significa la corteza cerebral y las zonas y puntos de estimulación, corteza visual, corteza prefrontal, núcleos, todo lo vamos a ir aprendiendo cuando hay un problema en una pierna. Miren, si yo tengo un problema de dolor, un dolor fantasma, en miembro inferior, entonces yo voy a saber dónde estimular a nivel del sistema nervioso central, cómo voy a estimular las vías del dolor, las somatosensoriales, las vías espino-córtico-talámicas. Eso es muy importante porque vamos a hacer un tratamiento de donde verdaderamente está el dolor. Que usted le estimula abajo y está bien, pero si usted estimula aquí arriba y estimula allá abajo y le da un tratamiento de sostenimiento a su paciente, él va a empezar a mejorar su calidad de vida. Pero recuerden que hay una dinámica genómica. Hay una memoria, no solamente neuronal, sino también genómica. Entonces los tratamientos de enfermedades crónicas no se tratan de un día para otro, es progresivo, pero ya con que el paciente le diga, doctor, me duele, pero estoy durmiendo. Ya avanzamos, doctor, me duele, pero ya el 5%. Entonces ya el paciente empieza a tener esperanza de vida, empieza a tener. Entonces estos mapas es fundamental conocerlos.
Entonces, voy a dejar hasta aquí porque era lo que les quería mostrar hoy, ¿sí? Como con respecto a la dinámica de lo que es la biodescodificación en términos generales, ¿sí? Vamos a hablar de la historia clínica, ¿sí? Miren, son importantes datos como la ocupación, el estado civil, la religión, y lo más importante que vamos a aprender en nuestro taller de historia clínica, en donde espero que no tengamos que llevar pacientes, sino que nosotros seamos ellos. Lo vamos a hacer en pequeños grupos, honrando y respetando la historia de cada uno, pero después vamos a hacer el ejercicio en práctica, haciendo restablecimiento sistemático, que es ese día de la práctica. Este paciente lo tenemos que dejar alineado para que a los 2 días ya se le puedan hacer los estímulos. Ese día por cuestiones de tiempo y respetando el último módulo, que ya es el tratamiento específico, pues vamos a hacer un restablecimiento sistemático. Muy bien. Miren, la revisión por sistemas es muy importante, pero en los antecedentes esto es lo más importante. Toda la información que podamos tomar con los antecedentes patológicos, quirúrgicos, es que tengo una colecistectomía. Entonces, ¿qué está determinando la enfermedad de ese paciente? Eso tiene que ser rabia contenida. Le quitaron la vesícula, que es, que es una víscera hueca. Quiere decir que no determina la vida, entonces la pueden sacar. Pero si no se resuelve el problema, entonces eso fijo termina. Si no lo expresó, acá en la gargantica, o si de pronto genera un conflicto con su propio ser, entonces en la parte ginecológica o geniturinaria masculina, próstata, puede determinar una diabetes posterior a eso. Entonces por eso es importante nosotros entender lo que significa los órganos. Por eso vamos a hablar un poco de los órganos. Es cuando hablemos de endodermo, yo no voy a hablar de colecistitis, voy a hablar de vesícula biliar y qué connotación tiene ella y allí qué hay contenido. Y así con cada órgano. Nos toca estudiarlo para que haya una funcionalidad y una dinámica de posibilidad terapéutica en nuestros pacientes de una mejor manera. Sí, vamos a mirar el examen físico, eso lo vamos a hacer ese día de la práctica. Son 3 prácticas, ya ahorita les voy a mostrar un poco mejor el programa. El examen físico es fundamental. El diagnóstico, tenemos que hacer un diagnóstico clínico convencional para poder determinar las herramientas terapéuticas. Entonces ahí vamos a recordar que los exámenes de laboratorio, la lipoproteína A, que otros exámenes nuevos, cortisol, todos los exámenes como transaminasas y todo lo que determina la funcionalidad de nuestro intestino y nuestro tubo digestivo, por ejemplo, estoy hablando del endodermo, son fundamentales, pero tampoco nos vamos a ir a la micromolécula, porque sabemos que lo que está afectado es un sistema. Entonces, por lo tanto, tenemos que simplemente descartar de que a gran escala no hay un problema grave y ya empezar a reprocesar y a restablecer. Es decir, como poder abordar al paciente desde las herramientas que son posibles para nosotros, porque hoy en día se está complejizando y de verdad que inclusive hasta estamos enviando exámenes casi imposibles y con unos costos realmente elevados. Y la idea es volver a lo clínico, volver a lo convencional, pero con exámenes que tenemos la posibilidad, que tienen asequibilidad al paciente. Esto no lo digo por lo económico, porque lo que hay que hacerlo. Pero si le facilitamos al paciente su proceso de recuperación sin complejizarlo, mucho mejor. Entonces el diagnóstico también tiene que ser mental y emocional. Por eso vamos a estar con el doctor Juan, que es un psiquiatra extraordinario, una formación increíble. Y vamos a hacer la consignación funcional de la función relacional a todos los aspectos actuales y familiares de la infancia. Esto es muy, muy, muy importante. Acuérdense de lo que hablamos del árbol genealógico. Pero eso no lo vamos a hacer en la historia clínica. Con solo saber con quién vives, con solo saber con quién viviste tu infancia, se nos abre una puerta así de grande. Y al paciente no, eso no le da mucha trascendencia. ¿Mm? Y de pronto si vemos afectadas las relaciones y le preguntamos un poco cómo fue la relación con tu madre en el caso de un hombre que está siendo dominado por su pareja, entonces uno ahí, uno le puede explicar, le puede ayudar a entender por qué se está estresando con su pareja. Son herramientas básicas, pero que vamos a ir determinando. Muy bien. Y ya el abordaje terapéutico.
está fundamentado a las herramientas que vamos a dar. En este caso, vamos a dar esencias florales, eso lo vamos a estudiar. La doctora Mónica nos va a ayudar mucho con esta parte, Mónica Morales. Los medicamentos de acuerdo al caso, en este caso vamos a hacer nanofarmacología, vamos a especificar muy puntual y de una manera muy precisa los medicamentos al sistema nervioso central. El doctor Felipe Torres nos va a explicar todo lo que significa la teoría de la nanofarmacología y pues yo lo acompañaré para puntualizar en el sistema nervioso central de una manera un poco más exacta, ¿no? Bueno, esto fue un caso clínico que tuve. Voy a salir, voy a dejar de compartir para mostrarles un poco el programa. Espero no haberme extendido demasiado, pero sí me parece importante que conozcan el programa porque el propósito de este encuentro es de verdad de una manera muy sentida y muy alegre presentarles nuestro programa. Es un sueño. Espero que lo podamos compartir, que no, que le demos el valor alegremente y que se convierta en una posibilidad para nosotros y nuestros pacientes. La biodescodificación, una posibilidad de vida realmente. Muy bien, voy a dejar de compartir. Carlos, ¿estás por allí? Sí, doctor. Ok, perfecto. ¿Todo bien, doctor? ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia? Ahora voy a compartir la charla no, el programa. Voy a compartirles el programa. ¿Está de acuerdo? ¿Le Ahora, parece o tiene algún comentario? no, doctor, yo creo que me gustaría que sí le comentara a los médicos cuál va a ser el programa académico del diplomado con la Universidad Católica. Ok, perfecto, listo. Entonces ya les voy a mostrar esto. Las preguntas que vayan teniendo, por favor, nos nos las van dejando, que con mucho gusto las compartiré, las responderemos. Entonces aquí les quiero mostrar un poco lo que es nuestro programa. Bueno, nuevamente infinito agradecimiento al doctor Carlos Urrego, de verdad le agradezco, a pesar de todas sus ocupaciones, ha generado una pertenencia y un compromiso a la formación de los médicos. Entonces, pues allí seguramente ustedes van a tener el acompañamiento del laboratorio, pero el diplomado de biodescodificación es certificado, auspiciado y respaldado por la Universidad Católica. Vamos a tener nuestro certificado médico, nuestro certificado académico, perdón, en alianza y respaldo con Eurolife, con toda su trayectoria y la experiencia de laboratorio y con, pues claramente, toca nombrarlo, con la calidad que todos reconocemos y entendemos. Y pues en mi presencia como coordinadora académico, que creo que es un lugar eh, demasiado fuerte y grande, pero pues allí vamos a estar. Entonces, el programa va a ser, la metodología va a ser un programa híbrido, va a ser presencial y virtual. Eh, Van a ser cuatro encuentros. Los que estén fuera de la ciudad van a tener la posibilidad de poderlo hacer en vivo y después vamos a mirar de acuerdo a la ciudad cómo podemos reunirnos o agruparnos. Ahí miraremos un acuerdo entre estudiantes para de pronto entre todos buscar hacer la presencialidad en las ciudades pues de pronto más importantes. Ahí tendríamos que hacer un acuerdo más con ustedes y con el laboratorio. Va a ser los viernes de 5 a, perdón, va a ser los viernes de 5 a 9 y los sábados de 8 a 1, pero va a ser asincrónico. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene su consulta los sábados, no tiene que dejarla de hacer, simplemente usted tiene que después hacer su clase y lo importante es que lo haga para que no se pierda el hilo conductor. O sea que a la próxima clase usted ya debe haber recibido esa clase. Lo único pues es que nos perdemos allí como de las preguntas, ¿no? Y tres prácticas que sí se realizarán los días sábados a las personas que lo puedan realizar, pero créanme que va a estar muy, muy, muy chévere. Va a ser una práctica de historia clínica, ya se los voy a mostrar ahorita más adelante, una de esencias florales y meditación, la respiración fundamental al proceso de confianza a la vida, y va a ser una práctica de estimulación con dispositivos médicos con el doctor Héctor Roa y mi presencia. Muy bien. Entonces, perdón, la clave es reconocer que este es un programa, una dinámica que compete al cuerpo médico y profesional de la salud, dado que para entender este modelo se requiere de conocimientos fisiopatológicos básicos, ser médico, o ser fisioterapeuta, o
Sí, sí hay algunos profesionales que ya están aunados a lo integral, entonces han profundizado en sus conocimientos. Entonces los profesionales de la salud pueden darse a este aprendizaje. Que vamos a entender que de qué manera repercuten las emociones y el aspecto mental en nuestro ADN, sistema nervioso central, y desde allí las respuestas sistémicas concernientes a cada ser humano, pero que a la vez se pueden entender los mapas que facilitan el tratamiento de fondo y que pueden usarse también de manera colectiva. ¿Sí? Podemos empezar a buscar estrategias y estoy seguro que en todo ese compromiso, en toda esa entrega, en toda esa pasión de nuestro diplomado, van a surgir muchas inquietudes. Aquí van a haber lugar a toda esa experiencia que ustedes han tenido durante tantos años. De verdad que aquí tiene que haber una exposición a su experiencia y seguramente sus herramientas nos van a poder ayudar a concretizar mayor bienestar. Bueno, el presente diplomado tiene como objetivo y propósito transmitir, enseñar un modelo médico cuyo fundamento es determinar el origen de la enfermedad. Como les decía, lo cual posibilita brindar propuestas terapéuticas coherentes desde las dinámicas fisiopatológicas. Según esta teoría, hay información epigenética y experiencias de vida, traumas y creencias que se codifican en el sistema nervioso central, generando conductas, actitudes, respuestas neurobiológicas expresadas en nuestro organismo como forma de supervivencia. Ya la enfermedad no la vamos a comprender como algo a muerte, sino como algo a sobrevivir. Es una forma de supervivencia la enfermedad. Algo está en mí que no está bien y el cuerpo responde. La finalidad es entender y comprender dicho postulado para que el médico profesional de la salud adquiera la herramienta, adquiera la habilidad de tratar a sus pacientes de manera, ahora sí, verdaderamente integral. ¿Por qué digo esto? Porque nos hemos catalogado como médicos integrativos, pero estamos tratando síntomas. A todos nos pasa y nos ha pasado. Y nuestro deber es ir integralmente al origen y brindar la herramienta de una manera coherente, teniendo un hilo conductor que nos permita desde los principios fisiopatológicos tener puntos de acción verdaderamente importantes. Muy bien, hay unos objetivos específicos. Este programa se los van a hacer llegar por medio pues, de la visita. Y bueno, esto es lo que quería que vieran como imagen. Con solo si se llevan esta imagen van a entender y van a comprender lo que vamos a aprender. ¿Sí? Lo que vamos a aprender es restablecer nuestro bello y maravilloso sistema nervioso central. Una de mis principales motivaciones es que nuestro propio cerebro se restablezca y que se recodifique nuestro ADN, lo que nos permite trascender a la historia dolorosa humana para darle unas nuevas posibilidades. Es un nuevo paradigma médico. Entonces, nos veremos para darles la introducción el 29 y ahí hacemos la inmersión a la descodificación, nos vamos a conocer, vamos a charlar, vamos a saber quién somos, porque humanamente eso lo necesitamos. Vamos a compartir un poco de nuestra experiencia y esa es la bienvenida. Lo haré, iniciaré el diplomado. Recuerden que soy especialista en terapias alternativas, formado en Sintergética con la Asociación Internacional de Sintergética. Soy investigador de biodescodificación, pero claramente he hecho unos estudios que me han permitido entender y comprender un poco mejor la biodescodificación, neurociencias funcionales y estructurales de la Universidad Javeriana. Hice también inmunología como diplomado en la Universidad del Bosque. Hice medicina nanofarmacológica y acupuntura en la Universidad del Bosque. Y bueno, pues otro par de formaciones que tienen que ver con la homeopatía, que tienen que ver también con la terapia neural. Pero claramente mi especialización en este momento es estar entregado completamente e investigando en la biodescodificación. El siguiente fin de semana se dará nuestra inmersión y quiero que esto de verdad lo acojan, lo sientan, porque es importante. Iniciamos con un orden y es la embriología, los conceptos básicos de formación en el vientre y la especificidad de formación de estructuras del sistema nervioso central. Aquí nos van a enseñar y aquí vamos a comprender cómo desde una capa embrionaria nace una estructura del cerebro que se correlaciona con otras estructuras orgánicas. Entonces eso lo vamos a ver el viernes 5, este es el horario, igual que el sábado. Nuestro docente extraordinario es un
docente también muy formado. El doctor Andrés Zúñiga es biólogo con énfasis en genética, magíster en ciencias básicas y bioinformática y es PhD en genómica y bioinformática. Es un docente actual de la Universidad Javeriana de Cali. Después pasaremos a neurociencias estructural y funcional. Les garantizo aquí que van a amar y van a, mejor dicho, el cerebro se va a convertir. Si en un momento de nuestra formación fue un medio coco, aquí lo van a querer mucho porque el doctor Guillermo Rivera, miren este palmarés, es magíster en ciencias biomédicas, especialista en técnicas anatómicas, tiene doctorado en educación y fue revisor científico para la editorial Walters Clomer de la novena edición de los textos de Snell y neuroanatomía clínica de Ross, y la histología de Ross, perdón. Presidente de la Asociación Colombiana de Morfología en 3 ocasiones y es docente actual de la Universidad Javeriana. Es el director de Neurociencias y Neuroanatomía de la Universidad Javeriana de Cali. Muy bien. Él nos va a dar 2 módulos y allí tenemos que aprender los conceptos básicos de neurociencias estructurales y funcionales. Eh, Después vamos con neurociencias, actualización, neuroplasticidad, aspectos fisiopatológicos del sistema nervioso central. Aquí el ganador es el doctor Felipe Torres, creo que es la persona que más está actualizada en neurociencias. Miren, es especialista en medicina de regeneración celular, tiene estudios y especialidades en homotoxicología, manejo del dolor. Él nos va a enseñar lo último que hay en vías del dolor. Entonces, los médicos fisiatras y los médicos especialistas en dolor y nosotros, porque es lo que vemos en el día a día, vamos a tener un conocimiento aquí muy importante. Es docente de la Universidad del Rosario, del Bosque, de la FUCS y pues es el director científico y el representante y la cara técnica y científica de laboratorios Eurolife. Después vamos a ver los aspectos fisiopatológicos. Aquí volvemos a estar con el doctor Andrés Zúñiga y conmigo que les hablaré de las 5 heridas del alma y pasaremos ya a todo el contenido de la biodescodificación. Sí, aquí está, empezamos el módulo 5 con el endodermo y el mesodermo antiguo. Ese mapeo nos va a quedar claro, vamos a hablar de eso 8 horas, entonces no va a haber problema. Mesodermo antiguo, mesodermo nuevo y ectodermo. Y ya después, el módulo 8 es aplicación clínica de la biodescodificación, es la historia clínica, esto es presencial, el 24 de octubre de 5 a 9 haremos como la teoría y el 25 haremos práctica clínica todo el día, que sería historia clínica y restablecimiento o resistematización de todo lo que significa el sistema nervioso central y el organismo en general por medio de aprendizajes de canales que determinan estimulación al sistema nervioso central directamente. Con ese solo alinear el cuerpo, el paciente ya va a generar mucho bienestar. Después vamos a aprender con la doctora Tatiana Luna las nuevas tecnologías, todo lo reciente que hay que debemos conocer para que nuestros pacientes tengan también esa posibilidad. La doctora Tatiana es magíster en neurorehabilitación de la Universidad Manuela, estudiante de maestría en microbiota humana. Aquí vamos a hablar de la microbiota como una nueva tecnología en el humano. Pues es en este momento certificada en neurofeedback, tiene todo el conocimiento en esas nuevas técnicas y en la modernidad. Esto lo tenemos que conocer porque es pura inteligencia artificial, es lo moderno, es lo que y nadie más que ella pues para enseñar. Después los fundamentos básicos y ya son herramientas terapéuticas. Desde la doctora Tatiana vamos con herramientas terapéuticas, nanofarmacología, ¿sí? Algunos principios de homeopatía, eso lo va a hacer el doctor Felipe Torres y lo acompaño yo en 2 horitas al final del sábado para puntualizar los estímulos especialmente al cerebro de acuerdo a la patología que tiene el paciente. Aquí expondremos la nanofarmacología de Guna, que de verdad estuvimos en Italia y es wow, es increíble. Cómo sería de lindo que una pertenencia con el laboratorio les diera la oportunidad y la posibilidad de ir a conocer el laboratorio porque fue una experiencia realmente que me permitió sentir lo que es el compromiso en cuanto a tecnología y en cuanto a todo lo que significa la modernidad para brindarle a los pacientes lo mejor. Muy bien, el módulo 10 la doctora María Carolina Niño,
nos va a acompañar en todo lo que tiene que ver con la parte funcional. Estamos de momento con Eurolife, pero hay una alta probabilidad de que otro laboratorio de nutracéuticos nos acompañe en esto y bueno, ya se lo reconfirmaremos muy pronto, pero ella es la que va a dictar toda esta parte porque si alguien tiene conocimiento para aprender a recodificar el ADN y toda la dinámica funcional sistémica, es la doctora María Carolina, nuestra querida Carolina Niña. ¿Sí? El módulo 11, vamos a hablar de esencias florales y mindfulness. Esa es otra práctica el sábado. Vamos a hacer práctica de 8 a 1 para aprender técnicas de respiración que conectan directamente. Aquí no vamos a ir a aprender a relajarnos nosotros. Vamos a ir a aprender a cómo se estimula a un paciente desde la respiración la corteza, igual que con las esencias florales. Entonces, desde ciertos interrogatorios, espero asistir, vamos a determinar la prescripción de las esencias florales. Muy bien, y cerramos para tener nuestro... Ah, bueno, este es el módulo del doctor, perdón, del doctor Juan de Dios, médico psiquiatra. Miren, es especialista en adicciones, es fellow en demencias, pertenece a la Asociación Neuropsiquiátrica de... Y esto es muy importante porque es un médico especialista que tiene que ver con la asociación de la neuropsiquiatría y también tiene que ver con todas las dinámicas de cognitivo-conductuales. Entonces nos va a enseñar lo moderno de esta terapia, diagnóstico diferencial de la enfermedad mental y aproximación a los medicamentos más frecuentes de esas patologías. Finalmente, con broche de oro, diría yo, muy honrado me siento de que mi profe, mi maestro, el doctor Héctor Roa, se haya permitido y nos haya dado la posibilidad de acompañarnos, pues ya todos lo conocemos, pero sabemos si en esta ocasión llegamos a un acuerdo con él para que podamos mostrarle unas técnicas muy profundas de lo que significa estimular el sistema nervioso central a través de técnicas sutiles, pero también con los dispositivos médicos que tenemos a nuestras manos y a nuestra disposición. Ese día claramente estaré porque es el cierre y es nuestra clausura y entrega de certificados. Entonces, pues, mis queridos colegas están cordialmente invitados desde lo más sincero de mi corazón y tratamos de estructurar este diplomado para brindar lo mejor a ustedes y que eso repercuta en nuestros pacientes. De verdad, muchas, muchas gracias. Ya les harán llegar toda la información. Entonces, eh, nada, doctor, ahí estamos. No sé si tienen preguntas, si tienen dudas, los asistentes, realmente ahí está a disposición. De verdad que sí. Doctor, lo último era